Buenos días, mi nombre es Jesús Alejandro Hernández Daza y hoy les vengo a hablar un poco de lo que vendría siendo las venas bronquiales, las arterias bronquiales, los nervios bronquiales, linfáticos bronquiales. Entonces, bueno, comenzamos. Primero y principal, hay que tener en cuenta que los bronquios son conductos que permiten el pasaje del aire hacia los pulmones y se ramifican en pequeñas áreas llamadas bronquiolos. Ok, ahora, estas estructuras están divididas de la siguiente manera. Los bronquiolos principales son los primeros en ramificarse desde la tráquea. Luego, ¿qué va a pasar con estos bronquiolos? Los bronquiolos principales, derecho e izquierdo, se dividen en bronquiolos secundarios. Luego, ¿qué va a pasar? Estos bronquiolos secundarios se convierten en bronquiolos laborales y de ahí se dividen en bronquiolos segmentarios. Luego que estos bronquiolos segmentarios se van a volver a dividir en los bronquiolos terminales y de ahí se dividen en bronquiolos respiratorios. Bueno, ahora teniendo una idea de lo que es los bronquios y su estructura, podemos entender lo que son las arterias bronquiales y el origen de estas. ¿Ok? Principalmente su origen va a depender del lado en que se encuentre, si es el lado derecho o el lado izquierdo. Vamos a hablar sobre las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales suministran a los tejidos perigmatosos del pulmón entre la carina y los acigotes respiratorios, ¿ok? A lo largo de este trayecto se ramifican con el árbol bronquial en relación a la cara posterior de los bronquios respiratorios. Ok, vamos con lo que les comenté hace ratico, que va a depender del lado en que se encuentre, si es derecho o izquierdo. Si es del lado derecho, generalmente es solo una arteria. Normalmente de la tercera arteria intercostal posterior derecha. Una rama de la aorta torácica, muy importante, que la vamos a nombrar un poquito más adelante. Raramente pueden nacer de la aorta torácica a través de la arteria bronquial superior izquierda. Generalmente son las arterias, generalmente nace de dos arterias. Nacen directamente de la aorta bronquial superior e izquierda. Nace en la superficie anteromedial de la aórtica, justo lateralmente de la carina y posterior al bronquio principal izquierdo. La arteria bronquial inferior izquierda también nace de la aorta, paralelamente al bronquio, pero en un punto inferior al bronquio izquierdo. Ok, ahora vamos a hablar de la tan nombrada aorta torácica. ¿Qué es esta aorta torácica? Y cuáles son sus principales vías, se podría decir vías o porciones que esta tiene, ¿cierto? Vamos a explicarlas para que se lleguen un poquito, para que tengan una idea de lo que es la aorta torácica y las vías que posee. La aorta torácica es la principal arteria de nuestro cuerpo, debido a que de esta nacen todas las arterias que cumplirán una función nutricia en nuestro cuerpo. Ok, ahora vamos con las porciones. Primero tenemos la aorta ascendente. ¿Qué hace esta aorta ascendente? Esta aorta ascendente presenta un trayecto abdominal de aproximadamente 3 centímetros de longitud y tiene un segmento cardio y extrapericardio. Vamos con el arco aórtico. Ok, el arco aórtico es la porción curvada que consta de la aorta ascendente ubicada en el mediastre superior. Empieza a nivel de la segunda aórtica esternocostal derecha y termina luego que ha dado la vuelta y llega a su nivel de la segunda. Ok, articulación esternocostal izquierda. Vamos ahora con lo que es el arco descendente. Durante este trayecto posee dos porciones, las cuales estarán separadas por el músculo diafragma. La arteria pasará entre los pilares diafragmáticos, no por en medio de la musculatura.
Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las venas bronquiales, cómo se dividen estas venas bronquiales y de su función, que es muy importante. Ahora vamos a hablar. Las venas bronquiales son un conjunto de venas que drenan la sangre venosa de los bronquios y de las estructuras pulmonares. Estas venas son parte del sistema venoso que acompañan a las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta y se encargan de irrigar el tejido pulmonar. ¿Cómo se van a dividir estas venas bronquiales? Estas venas bronquiales se van a dividir en dos: derecha e izquierda. La derecha, generalmente hay dos venas bronquiales del lado derecho que drenan en la vena acigosa, así se llama, acigosa. Venas bronquiales izquierdas. Visualmente hay dos venas bronquiales en el lado izquierdo. ¿Ok? ¿Qué van a hacer? Estas van a drenar en la vena hemocigosa accesoria y directamente en la vena ocigosa. Vamos con su función. Esta vena bronquial es sumamente importante que sepamos su función, porque tiene un papel fundamental. Su principal función, la principal función de estas venas bronquiales, es recoger la sangre deoxigenada que proviene de los bronquios y otros tejidos pulmonares y llevarlas de vuelta al corazón. Ahora vamos a hablar lo que son los linfáticos bronquiales y cómo se dividen. Comenzaremos primero con ¿qué es los linfáticos bronquiales? Son vasos linfáticos que se encuentran alrededor de los bronquios y que drenan en los ganglios linfáticos bronquiales y troncobronquiales, que lo vamos a explicar ahorita. Ok, comenzamos con lo que vendría siendo los ganglios linfáticos bronquiales. Son pequeños ganglios que se encuentran en los lóbulos bronquiales. Se centran alrededor de la ápice de cada lóbulo bronquial. Los vasos linfáticos aferentes de los ganglios bronquiales convergen en los ganglios traqueobronquiales, que lo vamos a explicar ahorita. Ok, ya sabiendo lo que es los linfáticos bronquiales y teniendo en cuenta sus divisiones, que son los ganglios linfáticos bronquiales, ahora está su otra división, que vendría siendo los ganglios linfáticos traqueobronquiales. Estos ganglios linfáticos traqueobronquiales se encuentran alrededor de las divisiones de la tráquea y los bronquios principal. Ok, ¿qué va a pasar con esto? Estas se extienden medialmente hasta la carina y luego superiormente hasta la parte inferior de la tráquea torácica. Los ganglios traqueobronquiales drenan en el tronco drenan en el bronquio troncodiestánico de cada lado. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es los nervios y el tono bronquial. Comenzamos con los nervios. Entre los nervios que controlan a los bronquios tenemos el simpático y el parasimpático. Los nervios simpáticos son parte del tronco simpático y actúan aumentando la frecuencia respiratoria, ensanchando los tubos bronquiales, estrechando los vasos sanguíneos pulmonares. Nervios parasimpáticos son parte del nervio vago, actuando disminuyendo la frecuencia respiratoria, estrechando los tubos bronquiales de los vasos sanguíneos pulmonares. Bien, ya ahora sabiendo eso, hablaremos de lo que es el tono bronquial. El tono bronquial es el que controla el diámetro de las vías respiratorias, el cual es influenciado por los nervios simpático y parasimpático, así como otros mecanismos fisiológicos. Estos mecanismos influyen en el flujo del aire en los pulmones.